Ya, estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando, ya. Bueno, ¿qué tal, gente? Voy a hablarlo por segunda vez porque la grabación pasada no se me olvidó compartir el OneNote y estaba compartiendo la pantalla todo el rato. Ya, pero ahora estoy compartiendo todo, así que no se van a escapar de nuevo. Entonces, vamos a ver el oscilar test, la resolución del oscilar test, que está enfocado no en mayor medida, sino que todo el auxilio está enfocado en la parte 2 y el control 3, ya que es la parte iterativa. En este caso, no se me ocurrió cómo colocar un problema asociado a la parte 1, por lo que no es, ya, a menos que hiciera el mismo problema. Así que quizás les dé unos tips, ya, al final del auxiliar. Entonces, vamos a leer el auxiliar que está asociado al teorema general de la energía. Ahora, si bien nos vamos a tocar la parte del problema 1 del control 3, conceptos básicos están enmarcados en este problema. ¿Ya? Conceptos básicos los cuales van a utilizar para desarrollar en mayor medida el problema de la parte 1 del control 3. Así que igual tómenlo como estudio. ¿Ya? O sea, igual lo van a estudiar para la parte 2, pero saquen cosas específicas que le van a servir para la parte 1. ¿Ya? Entonces leamos. Una bomba impulsa agua desde un lago con cota Z0 igual a 0. ¿Ya? Supuestamente el lago está acá. ¿Ya? Está por encima de la red. ¿Ya? Ahí vamos a ver de qué nos sirve eso. ¿Ya? Hacia dos estanques con cota ZA igual a 40 metros y ZB igual a 17. ¿Ya? Aquí lo borré. Las propiedades de la red en conjunto con la elevación de la bomba se muestran en la tabla 1. ¿Ya? El diámetro de la rama 0, esta parte, la impulsa el agua a la bomba, diámetro en A, de la rama en A, así lo mismo en B, lo mismo con los largos. La sumatoria y las pérdidas singulares, lo mismo, asociada a la rama en 0, en A, en B. La elevación de la bomba, que en este caso es fija, que no siempre es así, en verdad, uno en el siguiente semestre van a ver que la elevación de la bomba depende intrínsecamente del caudal. ¿Ya? Así que ahí tienen que despejar, al final les van a quedar más ecuaciones cuadráticas y quizás tiende a ser un poquito más difícil despejarlo teóricamente, pero siempre se puede numericar. La viscosidad cinemática, que es un valor estándar, que es 10 a la menos 6, ¿ya? En general varía muy poco con respecto a la temperatura, así que en general es 10 a la menos 6, ¿ya? Para temperatura en la cual nosotros estamos cotidianamente viviendo, ¿ya? 20 grados, 10, 15, 25, por ahí. Y la aspereza, que en este caso es epsilon, no puse epsilon, puse y que está en milímetros, que son 0,25 milímetros y con un valor estándar de los tuberías de acero. ¿Ya? Entonces vamos. Aquí nos dice que para el cálculo del factor de fricción ocupe la forma de Kurzweil-White y quiere decir que el factor es desconocido. Ya es iterativo, así que vamos a tener tres incógnitas más. ¿Ya? Tres incógnitas más que están asociadas al factor de fricción de la rama 0 en A y en B. ¿Ya? Entonces, sumado a las ecuaciones de Fulbright-White, son tres, ahí tenéis tres ecuaciones y tres incógnitas. Ya, pero también faltan las otras ecuaciones asociadas a los caudales. Ya, pero ahí lo vamos a tocar. Calcule el caudal que impulsa la bomba y que fluye en cada rama de la red. Y calcule el mínimo de cuota necesaria para que el estanque A impulse agua hacia B. Ya. Ahí vamos a ver por qué les digo eso. En verdad es como una solución al problema, la intuición que uno tiene. Pero vamos al tiro a ver. Ahora estoy compartiendo todo, así que no hay problema. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en tu problema, ¿ya? Es darse una distribución de caudales. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, la intuición nos dice que la bomba va a impulsar hacia acá y hacia acá. ¿Ya? Eso nos dice la intuición. ¿Ya? Ahora puede que esto no sea correcto. ¿Ya? Y por eso está asociada la siguiente pregunta. ¿Ya? En general, uno cuando se da una distribución de caudal, el mismo sistema numérico rectifica si tu distribución está buena. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Esta distribución de caudales matemáticamente se escribe como caudales 0, ¿ya? Se divide en dos ramas. ¿Ya? Este caudal, una parte sube hacia el tanque A y otro sube hacia el tanque B. Entonces, caudal 0 es igual al caudal en A más caudal en B. Esto es la traducción matemática. ¿Ya?
Ahora, nuevamente, yo me puedo haber dado otra distribución de caudales, ¿ya? Quizás no muy intuitiva, que es la que, o quizás es intuitiva para algunos, ¿sabes? Es esta. Que lo que va a hacer el estanque B es debido a lo que impulsa la bomba y algo de lo que gravitacionalmente entrega el estanque A. Que en este caso sería que el caudal en B es igual al caudal en 0 más el caudal. Cualquiera de estas distribuciones iniciales es correcta. ¿Ya? El propio sistema numérico nos va a entregar la solución correcta. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo. ¿Ya? Entonces, esta es la primera ecuación que deben tener. Lo primero que deben hacer. ¿Ya? La distribución de caudales continuidad. La primera ecuación, continuidad. Listo. Con esto ya tienen quizás 0,01, 0,2. ¿Ya? Entonces, la siguiente ecuación está asociada a las relaciones de energía. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer relaciones de energía entre 0, 1 y 2. Entonces, si nosotros hacemos igualdad de energía entre 0 y 2, acuérdense que siempre deben hacer igualdad de energía en lo más fácil. ¿Ya? Aquí no sirve hacer igualdad de energía aquí porque no conozco la presión. Ya tendría que calcularla, es muy difícil. No puedo hacer igualdad de energía aquí porque hay tres ramas. Entonces, también complicado, así que siempre intenten hacer la igualdad de energía en los extremos. ¿Ya? En este caso, la superficie libre y la superficie libre del lago. Por eso les dije aquí que el dato me está referido a la superficie del lago. Entonces, aquí hay pececitos, aquí hay un tiburón, parece un avión, pero no importa. Es un lago, ¿ya? Entonces, hacemos igualdad de energía entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tenemos que Bernoulli en 0 es igual a Bernoulli en 1, más las pérdidas singulares, más las pérdidas friccionales, pero lo que estoy abajo, que es delta H. ¿Ya? Ya aquí, acuérdense que por transitividad, si bien lo que uno debería hacer es relacionar entre 0 y el punto intermedio, que en este caso es la bifurcación, ¿ya? Por transitividad uno se da cuenta que si uno hace igualdad de energía entre este y este punto, y después este y este punto, puede directamente decir, nosotros podemos hacer igualdad de energía entre este y este punto, sin hacer el paso intermedio, ¿ya? Eso creo que lo vio el profesor en la cátedra, ¿ya? Por eso hacemos directamente igualdad de energía entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es Bernoulli en 0? ¿Ya? Ahora, si se acuerdan, el Bernoulli tenía tres componentes, más, que está asociado a la altura de velocidad, la presión y el dato, ¿ya? Entonces, si nos fijamos aquí, el lago al ser muy, muy grande, o en general siempre se usa esta hipótesis, la superficie libre no varía mucho, ¿ya? Es despreciable la velocidad en la cual baja. Entonces, esto tiende a ser cero. Por otro lado, la presión, al nosotros tener presión atmosférica, nosotros podemos trabajar con presiones relativas. ¿Ya? Aquí en general las presiones atmosféricas siempre se ocupan en el proceso termodinámico, ¿ya? Pero aquí no estamos en el proceso termodinámico, así que podemos usar presión relativa y decir la presión es cero, es decir, estamos a presión atmosférica, ¿ya? Y el datum es el datum, en este caso es Z0. Entonces Bernoulli en cero, ya que en la superficie libre del lago es Z0, ¿ya? Si nosotros hacemos este mismo proceso para lo que es el Bernoulli en 1, en este caso, es el Bernoulli en A, Bernoulli en 1 o en A, da lo mismo, le va a dar lo mismo, ¿ya? Uno desprecia lo que es el término de la altura de velocidad, la cabeza de velocidad, ocupa presiones relativas, y al final solo queda el, ¿ya? Z en A, ¿ya? Entonces, aquí ocupamos esto, Z0 igual a Z en A, más los componentes de las pérdidas friccionales singulares. Pero aquí deben tener ojo, ¿por qué? Porque nosotros tener dos ramas diferentes, nosotros vamos a tener dos pérdidas singulares diferentes y dos pérdidas friccionales diferentes, que están asociados a distintas cabezas de velocidad. Es decir, para la rama en cero, nosotros tenemos una velocidad diferente a la velocidad en A, en la rama A. Y por consiguiente, también vamos a tener diferentes pérdidas singulares, ¿ya? Así que, por cada rama que yo tenga, voy a tener una pérdida singular diferente, ¿ya?
Entonces, aquí nosotros para en la rama 0 tenemos que esto es la cabeza de velocidad por lo que son la sumatoria de las pérdidas singulares más la factor de fricción, bla, bla, bla. Y lo mismo, ¿ya? La pérdida singular asociada a la rama 0 y la pérdida friccional, los coeficientes asociados a la rama 0. En este caso, los coeficientes de pérdida friccional. ¿Ya? Y esto es de la rama, acuérdense, esto entre 0 y 1, por lo que deben ocupar siempre la rama 0 y 1, que en este caso es la 0 y A. ¿Ya? Bueno, nuevamente, KA más FA por L0, por LA, perdón. Esto es de... Chuta. Esto es de receta, ¿ya? De libreto, no sé cómo es la frase, pero es típico esto, ¿ya? Entonces llegar y copiar. Ya, entonces como estamos... Si nosotros tomamos una línea corriente, la línea corriente pasa a través de la tubería y llega hasta la estancia. Entonces nosotros nos preocupamos solo de esta parte, ¿ya? Olvídense de la parte en B, ¿ya? Entonces, otra pregunta que les puede salir es ¿hacia dónde está el signo positivo? ¿Ya? Si uno lo suma a 0 o si lo suma al Bernoulli en 0 o el Bernoulli en 1. ¿Ya? En este caso, los términos positivos siempre están asociados al sentido del flujo, ¿ya? Yo siempre voy a sumar lo que son las pérdidas singulares o friccionales hacia donde estoy yendo, hacia donde el flujo está yendo. Como el flujo está yendo hacia el Bernoulli en 1, en este caso hacia el estanque A, nosotros ahí sumamos la. ¿Ya? Pasa lo mismo con la elevación, en este caso la resta. La resta siempre va a estar asociada al sentido del flujo, hacia dónde voy a llegar, a eso lo voy a restar, ¿ya? Entonces, tenemos eso. Entonces hacemos lo mismo en este caso. Si uno ocupa, uno hace igualdad de energía entre 0 y 2, en este caso entre 0 y B, hace lo mismo. Y va a llegar que, aquí voy a copiarlo, 0 igual a Z en B, más, nuevamente, las pérdidas asociadas a la rama 0, K0, aquí esto es copiar y pegarlo arriba, más B en B, ahora chuta, K, B más F en B, por L en B, menos delta H. Y es lo mismo. Ya en este caso, el control 3 tiene una cosa más, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Se calienta en la cabeza. Ya, entonces, no, en verdad, no tienen otra cuestión más, tienen otra, estaba pensando en otra cosa, ya, no tienen otra cuestión más, tienen otra, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, como nos preguntan sobre el caudal, siempre es conveniente dejar en la cabeza de velocidad en función del caudal. En este caso, si ustedes hacen Q partido por A, ¿ya? Le va a dar que esto es 8 cuadrado por pi cuadrado de a la cuarta. Ya, eso lo tienen que saber de libreta, ya, eso lo tienen que saber hasta el otro semestre. Eso es fundamental, ¿ya? Lo van a ocupar. Los hidráulicos siempre van a ocupar esta forma, ¿ya? ¿Ya? Entonces, reemplazamos estos valores acá. Entonces, 8Q0 al cuadrado y cuadrado de, en este caso, el diámetro de la rama 0, ¿ya? Entonces, 8QA cuadrado pi cuadrado de A cuadrado, cuadrado, de a la cuarta G, ¿ya? Y esto es lo mismo que arriba, Q0 cuadrado partido pi cuadrado de a la cuarta 0, y 8Q en B al cuadrado pi cuadrado de B a la cuarta G. Ya. Y con esto tienen 6 incógnitas y 6 ecuaciones. ¿Cuáles son las 6 incógnitas? Los 3 caudales. Caudal en A, caudal en 0, caudal en B. La fricción en 1, perdón, en 0, en A y en B. Y las 6 ecuaciones son la ecuación de continuidad, que es esta ecuación. La segunda ecuación de energía, la primera ecuación de energía entre 0 y 1. La segunda ecuación de energía entre 0 y 2. Tenemos 3 ecuaciones ahí.
y las tres ecuaciones de Culver-White, que están asociadas a los diferentes factores de fricciones, F1, o F0, Fa y F. ¿Ya? Ahí tienen seis ecuaciones, y entonces esta ecuación es numéricamente posible resolver. ¿Ya? Algebraicamente no, porque es imposible. Ya tienen que la ecuación de Culver-White es indespejable. ¿Ya? Entonces vamos a resolver numéricamente, que es la parte más divertida, y les voy a enseñar también cómo utilizar macros. ¿Ya? Y se me cerró esta cuestión, ¿ya? Pero se debería abrir, por si no lo abro yo. Así que voy a pausar esto. Ya, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando. Ya. Se me cerró, pero lo abrí de nuevo. No hay problema. Así que vamos a la parte numérica. Entonces, lo más entretenido, lo más entretenido que me gustan es esta parte. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es la grabación anterior que no nos enfocó. Y espérense que un mensaje. Ya. Entonces, vamos a resolver el problema. ¿Ya? Entonces, acuérdense que tenemos 6 ecuaciones, ¿ya? 3 acá y 3 acá de cada factor de fricción. Entonces, aquí voy a hacer un poquito de trampa y voy a copiar la parte inicial. ¿Ya? Un poquito de trampa, tampoco es la big trampa. ¿Ya? Entonces, yo voy a dividir la parte numérica en dos partes. ¿Ya? La primera parte, que es la de acá, está asociada a la ecuación, a esta ecuación, ¿ya? Entre la rama Q0, entre la rama 0 y A. Por eso está Q0 y QA. Y esta parte de la ecuación está asociada a la segunda ecuación de energía, entre 0 y B. Por eso está Q0 y QB. ¿Ya? F0, el factor de fricción asociado a 0. Fa, lo mismo hacia A. Reynolds en 0, Reynolds en A. Y izquierda y derecha es la parte izquierda y derecha de cada ecuación. Por ejemplo, la parte izquierda de esta ecuación es Z0. ¿Ya? La parte derecha es esto de acá. Y la diferencia es entre lo que es la diferencia entre la parte izquierda y la parte derecha. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Ya? Ahora se olvidó colocar la parte de Reynolds. Ahí lo voy a explicar rápidamente. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Reynolds, o el número Reynolds, está asociado a lo que es la velocidad por diámetro partido mu. Si ustedes esto lo pasan a caudal, siempre lo tienen que pasar a caudal. Es bíblico esto. 4Q pi d por rho, nada que ver, por número, que la excusa así. Entonces aquí la velocidad es caudal partido en área, aquí se el diámetro y el 4. Listo, ¿ya? Listo. No hay más que pensar. Entonces, vamos a colocar esto acá para que no se nos olvide cuánto es el Reynolds. ¿No? Quizás debe haber puesto que este es el Reynolds. Ya, aquí está. Más claro imposible, ¿no? Más claro imposible. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? ¿Qué es lo que nos dice la bibliografía? ¿Qué es lo que nos dice el apunte del profe? Aquí, si se dan cuenta, los factores de fricción no son conocidos, aquí no nos sirven. ¿Sí? Esta es la canción. Factor de fricción que depende del flujo, 7.3.2. Aquí tenemos 6 incógnitas, son pájaros, ¿ya? Y las 6 ecuaciones. Aquí en este caso nos indican un punto de partida, que es utilizar la ecuación hidrodinámicamente rugosa. Pero yo no me doy la lata porque yo sé cuánto un valor más o menos bueno, que siempre está en torno al 0,02, así que yo parto el tiro con eso. ¿Ya? No voy a calentar la cabeza con ese valor porque al final siempre va a converger. Siempre que uno empiece con valor razonable, no va a partir con 10. Así que es bueno partir con 0,02. Así que partamos con eso. ¿Ya? Entonces yo digo que los factores de fricción son más o menos 0.0. ¿Ya? 0.0. Listo, ya partí con lo primero, muy parcial.
cálculo de Q2 para la primera iteración. Y aquí tenemos que ver qué es lo que nos dice la parte anterior. ¿Ya? A ver, punto de partida para la iteración. ¿Ya? Aquí en este caso el punto de partida para cuando tenemos solamente incógnitas caudales. Nos dice que, en este caso aquí tenemos que ver que la distribución de caudales es tal que Q3 es igual a Q1 más Q2. Aquí si se acuerdan, nuestro problema es parecido, en este caso es Q0 igual a QA más QB. Quizás lo deben con número, pero Q0 es igual a QA más QB. Eso lo deben tener. Entonces, ¿qué nos dice acá? Bla, bla, bla. Se puede partir con una magnitud, pero no es recomendable, ¿ya? Y una de las que me gusta a mí es esta. ¿Ya? Que Q2 es igual a Q1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que lo que se divide hacia los diferentes tanques es igual. ¿Ya? Eso quiere decir Q1 es igual a Q2. Lo que se divide hacia cada tanque es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hacen acá. Aquí, si se dan cuenta, la primera ecuación, Q3 es el total. ¿Ya? En este caso es lo que impulsa la bomba, el Q0. ¿Ya? Y algo que siempre deben tener en cuenta es nunca despejar esa suma. ¿Ya? Nunca despejar el Q3 en este caso. Nunca deben despejar eso. No cacho por qué, pero también es bíblico, lo tienen que hacer. ¿Ya? Porque pueden dar errores complejos, cosas así, o la cuestión no converge. ¿Ya? Así que nunca despejar Q3. Siempre dejarlo como función de la distribución de caudal que se dio. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Y vamos para acá. Volvamos para acá. Q0 aquí, en la parte numérica, nunca dejarlo, repito, nunca dejarlo como Q0. ¿Ya? Lo que deben hacer acá es, en vez de Q0 acá, ustedes tienen que colocar 8 QA más QB. QA más QB. Siempre, esto es la parte numérica. Siempre deben colocar eso. Nunca despejar Q0 como tal. ¿Ya? Y lo mismo acá. Aquí también, lo mismo. QA más QB. Listo. ¿Ya? Así que, ¿cómo se traduce esto en el Excel? La primera parte, acuérdense que la primera parte, la primera iteración, tenemos que QA es igual a QB. Eso es lo que nos recomienda. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que Q0 es 2 veces QA. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ya? Nosotros vamos a despejar primero esta ecuación. ¿Ya? Ya tenemos listo esta. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale R0? R0 es range. ¿Ya? En este caso es 4Q por 0. En este caso voy a poner ups. Ahí vamos a ver por qué. Dividido en pi por el diámetro en 0 por la viscosidad. ¿Ya? Aquí está la viscosidad. ¿Ya? Y esto no está en milímetros. ¿Ya? Obviamente 0 porque el caudal es 0, pero aquí esto ya está en metros, así que no me molesta. Esto ya está en metros, por si acaso. Y R0, o sea, RA, no sé nada. Ahora, la parte izquierda de la ecuación, lo que les dije, no se olviden. La parte izquierda de la ecuación es esta parte. Nosotros estamos usando esta ecuación. La parte izquierda es Z0. Entonces, lo fijamos con F4, ¿ya? Yo creo que saben algo de Excel, así que ya no voy a tocar mucho. La parte derecha es esta. Entonces tenemos que esto es ZA, ¿ya? ¿Ya? Más 8 por Q0 al cuadrado, pero de nuevo, aquí, Q0 no lo pongan como Q0, ¿ya? En este caso, nosotros transformamos el Q0 acá, ¿ya? Pero si lo hicieran directamente, tienen que transformarlo en función de QA y QB, ¿ya? En este caso, voy a poner por apps, ¿ya? Aquí puse Q0 por apps de Q0, ¿y eso qué quiere decir? Que si nosotros nos equivocamos en la distribución de caudal, el Q que está fuera del absoluto, ese nos va a dar el signo correcto. Porque si nosotros pusiéramos al cuadrado, nunca veríamos ese cambio de signo. Así que estuviera mal nuestra distribución de caudal. ¿Ya? Así que eso. Recuerden, este Q0 ya está cambiado. Está cambiado en función de QA y QB. Lo hicimos acá. Acá lo hicimos. ¿Ya? Cuando cambiamos el Q0 2 veces QA, ahí ya lo hicimos. ¿Ya? Pero siempre deben cambiar.
pi cuadrado por D0 a la cuarta por 9.81. Después fijo todos los términos. Por la sumatoria de los K0, la sumatoria de los K0 más F0, la distribución que nos dimos, F0 por L0 dividido en D0. ¿Ya? Más un término parecido. ¿Ya? Aquí vamos a copiar y pegar y vamos a cambiar los términos. ¿Ya? Este está asociado al caudal en A, en este caso F, C4, está asociado al diámetro en A, C13, aquí siempre cambiamos en 1, si hacen bien la tabla, que está asociado a la sumatoria de las pérdidas en A, G26, el G26 también, esto lo cambian a H, está asociado al factor de fisión en A, por C10, que es largo en A, partido en C4, diámetro en A, menos el delta H, y ese delta H también es fijo. ¿Ya? Ahora empezamos a fijar todo lo que son C, porque los C, si se acuerdan, son constantes, así que fijamos todos los C constante, C constante, C, 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 C y C. Fijé todos los C, están todos fijados. Ahora la diferencia. ¿Ya? Entonces volvamos. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Ya? Aquí quizás voy a cambiarlo un poco. ¿Ya? Aquí voy a hacer mi parte. Aquí nosotros pusimos Q2 igual a Q1. ¿Ya? Nosotros podemos despejar esto. ¿Ya? Una vez que ya transformamos el Q0 en QA, Q. Entonces vamos a calcular eso. ¿Cómo lo calculamos? Y esto es importante. Aquí nos vamos a data o datos. No sé por qué estaba en inglés. Siempre lo tenía en inglés. A ver, espérense. Chuta, a ver, tengo que explicarlo. No. Data, análisis de hipótesis, así se llaman en español. Opción objetivo, valor 0. Ya, nos cambiamos a valor 0. ¿Y qué cambiamos? QA. Acuérdense, es lo que vamos a despejar. ¿Ya? Nunca despejar Q0, ¿ya? Nunca despejar Q0. Nunca despejar esta suma, es lo que da esta suma. Siempre este o este. ¿Ya? Ya, listo. Nos dio la primera iteración. ¿Ya? Por esto vamos súper bien, vamos súper bien. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Q0, ahora el Q0, uno es que tenemos que esto. Nuevamente, el Q0 no puede quedar en función de QA, o sea, el Q0 no puede quedarse solo como Q0, siempre tiene que ser una suma entre A y B. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que nosotros ocupamos el caudal que calculamos recientemente. Entonces, nosotros tenemos que Q0 es igual a QA que calculamos más QB. ¿Qué vamos a calcular ahora? ¿Ya? Y nuevamente aquí R0 y toda esta chachara. Acá. ¿Ya? En este caso, se asociaba al Q0. ¿Ya? Ya. Y este es el QB. ¿Ya? Nuevamente la parte izquierda es el Z6. Y la parte derecha es esta parte de la ecuación, de la segunda ecuación. Así que copiamos y cambiamos lo que tengamos que cambiar. Si se dan cuenta, en verdad la parte, el Q0 no cambia, la parte de la rama 0, lo que cambia es todo lo que pasa de A a B. Entonces, lo que pasa de A a B lo cambiamos. No puede haber nada de nada, tiene que ser todo en B. Entonces ZB, LB, listo, está todo en B, ya, no hay nada de nada. Y listo, ya lo cambiaron. Fácil, sencillo. A ver, no me equivoqué, está todo bien, aquí pifié porque deben estar referidos acá factor de fricción, al caudal en B y al caudal en 0. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Y nuevamente aquí, izquierda, menos derecha, ¿ya? Análisis de hipótesis, valor 0, y lo cambiamos QB. Ya, nunca cambiar QC. Ya.
Ya. Y con esto ya tenemos un set de parámetros. ¿Ya? Ahora, ¿quién nos dice esto? Bueno, aquí ya hicimos la primera iteración, ¿ya? Que esta parte de acá. Ya tenemos la primera iteración. Entonces, pasamos a calcular F1, F2 y F3. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una vez que ya tenemos las iteraciones acá, ya tenemos los valores, en este caso, el Q en A es este de la primera iteración, Q es este, y este el tercero. ¿Ya? Este es el nuevo Q0. No se queden con este. Este es el nuevo Q0 que calcularon con B. ¿Ya? Entonces, aquí, no sé, podrían poner continuidad. Aquí podrían verificar cuál es el valor de continuidad. Entonces, si se dan cuenta, este es el que tiene que ser igual. Entonces, QA más QB. Bueno, en verdad es lo mismo. ¿Ya? Así que no lo va a cambiar. No, porque al final es lo mismo. No, nada, sí. Está puro lesión. Al final, el Q0, el que tiene que cambiar, este es el que tiene que ser igual. QB, QA, y así. Pues. Al final, estas diferencias tienen que tender a cero. ¿Ya? Entre cada iteración. ¿Ya? Pero al final lo vamos a hacer entre las primeras y segundas iteraciones. ¿Ya? Entonces, voy a hacer algo un poquito inesperado. ¿Ya? Entonces, ya. Copiamos arriba. ¿Ya? Copiamos arriba aquí. Listo. Copiamos arriba aquí. Listo. Pero ahora, si se dan cuenta ahora, Q0 no dos veces QA ni nada. Aquí tienen que seguir con el mismo procedimiento de antes. Q0 es el QA que voy a calcular ahora más QB que calculamos recién. ¿Ya? En la parte anterior. ¿Ya? Entonces, ahora F0 cambia, ¿ya? F0 cambia en función del, ¿cómo se llama? De la ecuación de Coulomb-Request, ¿ya? Ahora utilizamos los valores de caudal que calculamos antes. Entonces, esto es menos 2 por log 10 de la aspereza, ¿ya? Esto es fijo, dividido en 3.7 por el diámetro. El diámetro es 0, ¿ya? Esto asociado al F0. ¿Ya? Más 2.51 dividido en el Reynolds, ¿ya? Pero este Reynolds aquí está asociado al 0, ¿ya? Al 0, ¿ya? Entonces, nosotros utilizamos el Reynolds asociado al último caudal Q0, ¿ya? Y este caudal Q0 es este, ¿ya? Este es el último caudal que nosotros cambiamos, ¿ya? ¿Ya? Y es el de la iteración anterior, por SQRT del F0. En este caso el F0 no cambia en los mismos cambios que Q0 en la misma iteración, así que utilizamos F0. Da lo mismo su guay en eso es. En la misma iteración F0 no cambia. ¿Ya? Es lo que está en el libro. ¿Ya? Ya. ¿Cuál está cerrado? Ahí sí. Y ahí está. Y ahí está. Entonces esto lo elevamos a menos 2 y de nuevo tenemos el nuevo F0. ¿Ya? A ver, quiero ver algo. Yo creo que. Ya. Aquí está el error. Ya. Había puesto el caudal en 0 y no, tiene que ser el Reynolds en 0. Ahora sí. Ya. Ahora sí, guys. ¿Ya? Y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo acá, pero asociado al FA. ¿Ya? Eso sí, cambiamos el diámetro en A y tiene que estar asociado al último valor de FA. El último valor del caudal. En este caso es FA y Reynolds en A. Siempre el último valor del mismo. ¿Ya? Y nuevamente tenemos el nuevo valor. ¿Ya? Aquí de tener en cuenta de cambiar el diámetro. ¿Ya? Bueno, el Reynolds es lo mismo. El Reynolds en A aquí no. Aquí se olvidó cambiar esto. ¿Ya? Y creo que aquí no lo cambié. Así que ahí estamos. ¿Ya? Diámetro nada, está todo perfecto. Todo perfecto. ¿Ya? Aquí también, diámetro nada, está todo perfecto. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos acá, hacemos lo mismo. ¿Ya? Análisis de hipótesis, 0, y cambiamos el codón.
Y luego, si se dan cuenta, itera rápido. ¿Ya? Itera rápido, rapidísimo, rapidísimo. Aquí hacemos lo mismo, y aquí no cambiamos mucho, pero sí debemos cambiar el factor de fricción. ¿Ya? Entonces F0 acá, nuevamente, aquí, bueno, aquí está bien. ¿Ya? Y aquí siempre es, el F no se cambia entre iteraciones dentro de la misma iteración, entre comillas, ¿no? Si aquí cambié el F0, no importa, yo siempre tengo que hacerlo respecto al anterior, ¿ya? Eso es lo que dice el libro, ¿ya? Así que ocupan este. Al final podrían hacer esto. Sí, es lógico. ¿Ya? Pero el FB sí cambia, ¿ya? Así que el B lo cambiamos, el diámetro B, y este FB aquí, y ahí. ¿Ya? Y ahí está bien FB. Entonces vamos acá, esto es 0, este aquí creo que no lo cambié. El Reynolds no lo cambié. ¿Ya? Chuta. Y aquí no me cambió mucho. Entonces aquí hacemos lo mismo. ¿Ya? Con el objetivo 0 y cambiamos QB, nunca QC. Ya, y listo. Y esto podríamos hacerlo así durante mucho rato, pero si ven, no tiene como sentido seguir, como que mucha lata. Así que les voy a enseñar un trucazo, les voy a enseñar macros. ¿Ya? Así que nos vamos a, creo que tienen que activarlo acá, en opciones, se van a, no me acuerdo cómo se llama esto en español, esta parte, y se van acá a programador, creo que se llama, programador en español, ¿ya? Developer en inglés. Esto lo activan, apretan OK, y se van acá, ya, si es que no lo tienen, y ahí macros. Entonces aquí ponen record macros, quieren grabar una macros, y ponen P1, como se llame. Verdad que no veo aus. Ya no puede tener el mismo nombre. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero repetidas veces. Entonces queremos que por un botón se haga lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver la gracia de la macros. Entonces aquí vamos acá, insertar una fila entera. Entonces aquí, más uno, ¿ya? Y hacemos lo mismo. ¿Ya? 0 acá, bla, bla, bla. Y aquí, voy a cambiarlo a 0. Quizá hay algunos problemas, así que esto no puede quedar así. Obviamente aquí, 0. ¿Ya? Entonces aquí verifican si quieren, ocupan el 0 de acá, aquí de nuevo verifican si no están seguros, y así, ¿ya? Entonces aquí nuevamente data, función objetivo, 0, y cambia el cotal en A. ¿Ya? Y se dan cuenta, no va cambiando mucho, ¿ya? Y aquí lo mismo, cotal en 0, ya, 0, y cambian el web. ¿Ya? Se dan cuenta, no cambia mucho. Y ahora, ¿qué podrían hacer? Es ver que el caudal en 0 no cambia mucho. ¿Ya? Aquí podrían poner apps, la referencia relativa entre este y apps de este. Y aquí se dan cuenta la diferencia del 46%. Nada. ¿Ya? Y ahí pueden seguir iterando hasta que quieran en un error menor. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a developer, stop record. ¿Ya? Ya tenemos la macro grabada. Entonces, aquí es lo que vamos a hacer. Vamos a insertar figurita, una figurita. Aquí le vamos a asignar la macros. Entonces, listo. ¿Se dan cuenta? Calculan, hacen el mismo cálculo que hicimos, pero lo hace un botón, ¿ya? Entonces, aquí lo hacen, bajan, y ahí buscan el error que quieren, ¿ya? Esto es tremendo, esto de verdad es heavy, esto es fuerte. ¿Ya? Así que esto le va a servir mucho en el siguiente semestre, así que aprendan ahora, ¿ya? Y se dan cuenta, ya iteró. Así que, ¿cuál sería el resultado? 0,04 metros cúbicos para lo que impulsa la bomba, Y,
Entonces, con esto lo tienen listo. ¿Ya? Entonces, la otra pregunta es, ¿cuál es la cuota mínima necesaria para que el tanque va a impulsar agua hacia el lugar? Es decir, que se cambie el flujo. ¿Ya? Yo quiero que me cambie el flujo. Es decir, yo quiero que ahora esto me alimente a esto. ¿Ya? Entonces tengo que ver un valor negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor? Aquí tengo que borrar esto. Bueno, ahí me va a cambiar esto, pero a lo mismo. Ahora, ¿cuál es el valor más o menos óptimo? ¿Ya? Porque al final lo que debo hacer es cambiar Z. Entonces yo me doy cuenta de delta H. Delta H es lo máximo que puede más o menos subir. Entonces, si supera los 50, yo sé que de ahí va a impulsar hacia abajo, porque en la bomba no puede impulsar más de 50. ¿Ya? En verdad, la bomba no puede impulsar más de la cota más las pérdidas de energía. ¿Ya? Porque si yo pongo 49.9, puede que esto la bomba no alcance a subir. ¿Por qué? Porque yo tengo unas pérdidas friccionales además. Porque yo tenga 0,2 de pérdida friccional, entonces ahí ya no podría subir. Entonces pongamos 49.9, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí da lo mismo si ustedes hacen la primera parte, ¿ya? Es para que lo hice para que tuvieran, no sé. Aquí apretan esto. Shit. Ay, se pegó. Wait, se me pegó, así que. ¿Se pegó esto, no? A ver, wait, se me pegó. Ya se me pegó, no sé por qué. Bueno, volvimos. Y hace el mismo cálculo. Ya, si bien aquí como no iteramos al principio, como que un error súper grande, pero vemos que esta cuestión ya convergió. Pero si se dan cuenta, no hubo cambio en el valor de A. Así que 49.9 no es. ¿Ya? En verdad, el caudal es súper chico. Mientras más chico, menos pérdida. Entonces, es más o menos 50. ¿Ya? Así que aproximamos los 50. ¿Ya? Vamos 50. ¿Para qué tanto chamo? 50. Entonces hacemos lo mismo, bla, bla, bla. Se dan cuenta de parte con un error súper grande porque no iteramos al principio. Y vamos a ver que cambió el valor de. Pasó a ser negativo. ¿Y qué quiere decir que sea negativo? Que cambió la dirección del sentido del flujo. Yo me equivoqué en el sentido del flujo. Eso quiere decir el sentido negativo. ¿Ya? El valor medio. Es decir, que yo, si bien al principio me puse este sentido, me equivoqué. En la solución te dice que el sentido es hacia el otro lado. Es decir, que ahora QV lo alimenta la bomba y el estanque. ¿Ya? Y aquí lo pueden comprobar. ¿Ya? Si se dan cuenta, Q0, QA, QV. El Q0 de la última iteración es este. El QA de la última iteración es este. El QV de la última iteración es este. QV. ¿Ya? Entonces, si esto lo multiplicamos por 1000 para que esté en litros, ¿ya? Son 3 litros en pulsa y listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Coloquemos esta ecuación. ¿Ya? Coloquemos esta ecuación. Quiere decir que Q0 es igual a QA más QV. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Calza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si bien yo tenía Q0 igual a QA más QB, esto es negativo. Y como esto es negativo, en verdad debería ir al otro lado, ¿ya? Para que sea positivo. Entonces Q0 debería ser QA, aquí el menos que vamos a poner, QA igual a QB. ¿Ya? Esto debería ser. Esto es lo que nos dice, esto es la solución real. Si que el QA y Q0 fueran positivos, ¿ya? Entonces, ese signo menos nos indica que QA se revierte el signo, me equivoqué en la distribución de caudales y al final uno no tiene que preocuparse en eso, la solución no. Entonces, ¿cuánto sería el mínimo? 50. ¿Verdad? Menos, 49.999. ¿Ya? Así que eso sería el auxiliar.
Y yo creo que el miércoles voy a hacer un horario de consulta como no puede ser el viernes auxiliar. Así que eso, estén bien, nos vemos.